o vayas teniendo en cuenta. ¿Listo? Entonces, hacemos subir la clase. De aquí en, digamos así, que nos quedan algo así como 6, 7 semanas, algo así, para el desarrollo del resto del curso. Entonces vamos a ir mirando y adecuando todo a ese mismo tiempo. ¿Listo? Bien, Profesor, entonces, señor. una pregunta antes. Este curso no incluye ecuaciones diferenciales. No, señor, el curso de ecuaciones diferenciales es aparte, es otro curso. Pero yo no sé si los de informática ven ecuaciones diferenciales, no lo tengo claro. Ya, Pero sé que, ya, o sea, ecuaciones diferenciales va aparte. Ahorita, después de bueno, dos temas más que estamos viendo con respecto a derivadas, seguimos con las integrales de varias variables. Toda la parte que claro, tiene claro. que ver con integración. ¿Listo? Bueno, te voy a pedir disculpas porque no traje la tableta digitalizadora, entonces me queda un poco difícil, eh, pues, digamos así, ir trabajando, por lo que no la traje, pero vamos a ir mirando y me vas preguntando si tienes alguna duda. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con planos tangentes y diferenciales. Cuando uno trabajaba con una sola variable, lo que encontraba o lo que buscaba uno en su caso era rectas tangentes a una curva. En este caso, vamos a tener nosotros que al tener un punto en el espacio podemos hallar entonces el plano que toca ese punto, el plano tangente que toca ese punto, y también pues las rectas normales, que es lo que vamos a ir trabajando en el día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta una función o un vector R de G en la dirección y R, H de T en la dirección J y K de T en la dirección K, podemos decir que pues esto generaría una curva suave. ¿Por qué hablamos de una curva suave? Para poder determinar eh, el plano tangente a esa curva suave. No se puede hacer si la curva fuera muy fuerte, o sea, se cambia de un punto al otro en un determinado, en un valor muy grande. Entonces, hablamos nosotros de tener una curva eh, que está dada como f de x, y igual a un c, donde c es una constante. Bien, de aquí vamos a tener nosotros que, pues, si yo derivo esta función de arriba, o yo puedo reescribir esta función de arriba en función de g de t, en función de h de t y en función de k de t. Es decir, estamos tomando estas dos ecuaciones, o estas dos ecuaciones muy bien, y convirtiendo esas dos ecuaciones en una tercera. Entonces estamos en una 1, en una 2 y estamos llegando a ser una número 3. ¿Listo? Si nosotros desarrollamos la derivada, en el caso como una derivada como regla de la cadena, entonces tendremos nosotros una derivada parcial de f con respecto a x, de la derivada de g con respecto a t, una derivada de f parcial con respecto a y, de la derivada de h con respecto a t y una derivada parcial con respecto a z, d de k, d de t. Y esto pues nos daría igual a cero. Como te digo, realizando la regla de la cadena. Ahora, como esto está dado como un producto, entonces el producto de una variable con otra variable, lo que vamos a tener nosotros, o lo que podemos desarrollar nosotros, es o separarlo como el gradiente, que ya lo vimos, la derivada direccional, las derivadas direccionales, con respecto a y, con respecto a j y con respecto a k, pero como si estuviera multiplicada en un producto punto con la variación del vector r
con respecto a t. Bien, eso para tener en cuenta parte de la teoría en nuestro caso. Ese producto punto da igual a 0. Entonces, eso tiene una consecuencia para nuestro caso. Bien, y está dada porque todos los puntos a lo largo de esa curva del gradiente van a ser ortogonales al vector del cambio de r o el vector velocidad, en este caso a la curva. ¿Qué quiere decir que sean ortogonales? Pues para nuestro caso, cuando hablamos que dos vectores son ortogonales, son perpendiculares entre sí y además que su producto punto escalar es igual a 0. O sea, si yo miro lo que está sucediendo antes, es exactamente lo que me están diciendo aquí. Es decir, que tengo el producto de dos vectores, en este caso los dos vectores son ortogonales, pero además su producto punto es igual a 0. Entonces, debido a eso, podemos decir que la superficie que se genera por el cambio de ese vector y el vector gradiente es una superficie que es tangente a esa recta normal. ¿Ok, Melvis? Bien. Sí, claro, claro. Entonces vamos a decir nosotros que si tenemos vamos a decir que existe un plano tangente en un punto x0, y0, z0 a una superficie que nosotros llamamos f de x, y, z igual a c, vamos a decir que es derivable, ¿sí? Si f es el plano que pasa por p sub 0 y que sea normal al gradiente en ese mismo punto. Y la recta normal a la superficie P sub 0 es la recta que pasa por P sub 0 y es paralela al gradiente de F en el punto P sub 0. Vamos a mirar cómo se trabaja eso. Para el caso del plano tangente y la recta normal, lo que vamos a tener en cuenta son estas dos ecuaciones. Entonces, para el plano tangente, vamos a tener nosotros, o vamos a tener en cuenta, si la función es f de x, y, z, entonces lo que hacemos es hallar la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a z en el punto que nos ubica a nosotros, o sea, en el punto P sub 0, multiplicado por x menos x sub 0, es decir, el punto x que nos dé. Para determinar la recta normal, lo que vamos a hacer es utilizar esta otra ecuación que tenemos aquí. Es decir, x igual a x sub 0 más la derivada parcial con respecto a x en el punto P sub 0, t. Para y tendríamos lo mismo cambiando que sería la derivada parcial con respecto a y para z la derivada parcial con respecto a z. X sub 0, y sub 0 y z sub 0 corresponden al punto que nos den en nuestro caso para el desarrollo o para la ubicación del ejercicio. Bueno, entonces vamos a mirar un par de ejercicios con respecto a esto. Y te pido el favor, si en alguna parte no lo entiendes, Melvis, por favor me vas diciendo y yo trato de corregir, de mirar a ver en qué partecita no entiendes. Entonces, el primer ejercicio es obtener el plano tangente y la recta normal a la superficie, x cuadrado más y cuadrado más z menos 9 igual a 0. ¿A qué corresponde? A este paraboloide que encontramos nosotros aquí. Y nos están diciendo en el punto 1, 2, 4, que sería este punto en el que estaría ubicado aquí en este sitio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, si yo miro, se me voy a volver un poquito, lo que me pide a mí es hallar la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a z.
Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos hallar. Es decir, pues los gradientes. Si yo hallo la derivada parcial de esta función con respecto a x, es decir, f de x, nos va a dar, pues, derivando x cuadrado, nos daría 2x, derivando y nos daría 0, derivando z nos daría 0 y derivando 9 nos daría 0. Entonces, en realidad, la derivada parcial con respecto a x nos daría 2x. Ahora la derivada parcial con respecto a y. Entonces, si yo miro, la derivada parcial con respecto a y de x al cuadrado da 0, la de y al cuadrado da 2y, que sería este 2y que tenemos aquí, más z, pues la derivada parcial de z que es 0 y la derivada parcial de menos 9 que sería 0. Y por último, la derivada parcial con respecto a z, que para nuestro caso estaría dado como 0, 0, la derivada de esto que sería 1, que es el 1 que acompaña aquí, la derivada de 9 que sería 0, ¿listo? Y lo que tendría yo que tener en cuenta aquí para poder hallar el gradiente sería determinarlo en el punto, es decir, reemplazar x por 1, reemplazar y por 2 y reemplazar z por 4. Si yo hago ese reemplazo, aquí este resultado me daría 2 y más este resultado me daría 4j, 2 por 2, más y k no tiene variable, entonces no tendría dónde reemplazarlo, por eso nos da k. Señor. Profe, pero la derivada parcial de la función con respecto a z no la puso. Claro, da 1. Ahora Ya, sí. de pronto sí no la coloqué, pero sí, da 1. ¿Listo? Claro. Sí. Porque como la derivada de z sería 1. Entonces, para nuestro caso, este sería pues el vector gradiente con el cual nosotros trabajaríamos. Bien. Ahora, si yo tengo en cuenta eso y teniendo en cuenta la definición, es decir, la definición del plano tangente, entonces esta derivada en el punto nos dio 2x, perdón, nos dio 2, vamos a ir anotando aquí, esta derivada en el punto nos dio 2, todo esto nos dio 2, esto en el punto nos dio 4 y esto en el punto nos dio 1. ¿Listo? X sub 0, como ya habíamos dicho, equivale a 1, y sub 0 equivale a 2 y z sub 0 equivale a 4. Entonces, lo que queda aquí es reemplazar básicamente esos valores. ¿Qué pasa cuando yo lo reemplazo? Pues me aparecería esta ecuación que nos queda aquí. Para nuestro caso nos quedaría 2, que fue el 2 que ya nos había dado acá, con el punto 1, entonces x menos 1, más 4 con el punto que era 2, y por último 1, que tenemos el 1 acá, que sería el valor de la derivada parcial, y el punto que sería 4. Si yo reemplazo esto, o sea, si esto que tengo aquí lo saco de la función, entonces me quedaría 2x menos 2, aquí me quedaría menos 4y menos 8 y me quedaría z menos 4. En ese caso, la suma me quedaría de esta forma: 2x más 4y más z. Y este sería la ecuación del plano tangente
en ese punto del que ya habíamos hablado anteriormente. Es decir, esa sería la ecuación para este plano que tenemos aquí, este plano que se encuentra aquí, enmarcado, y que tendría entonces como ecuación la que nos acabo de dar. Bien, bueno, de esa forma se halla el plano tangente. Ahora, ¿cómo se halla la recta normal? Entonces, como ya habíamos visto, la recta normal se halla entonces con estas tres ecuaciones que tenemos aquí. Esta ecuación y esta ecuación. Bien, ¿por qué hablamos nosotros de tener tres rectas normales? Básicamente porque ya estamos hablando de tres variables que vamos a tener. Entonces, para nuestro caso, como ya habíamos mirado, este valor de aquí en el anterior nos había dado 2. Este valor de aquí nos había dado 4. Y este valor de aquí nos había dado 1. Teniendo en cuenta el punto que ya nos dieron a nosotros anteriormente, entonces tendríamos nosotros que la primera ecuación estaría o se escribiría como x igual a 1 más 2t, la segunda ecuación y igual a 2 más 4t, y la tercera ecuación como z igual a 4 más t. Bien, y así se hallaría entonces tanto la recta normal como la ecuación del plano tangente a una determinada superficie. Oye, pero ¿quién es T? ¿Quién es T? ¿Quién es? Por eso, T o sea, dentro de la ecuación lo que vamos a tener nosotros, recuerda, entonces vamos a volver un poquito, recuerda que lo que hablamos nosotros es que la función inicialmente R dependía de T, dependía de H y dependía de K. Pero si te das cuenta aquí, ellas dependen de T. Entonces, esas rectas que nosotros estamos hablando van a depender de T. O sea, de una función con respecto a una variable T diferente a las dos que tenemos, a las tres que tenemos en nuestro caso. Entonces, lo que vamos a tener es siempre, como te das cuenta aquí, la ecuación depende de T, T se deja escrita allí, Y también depende de T y Z también va a depender de T. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a mirar otro ejercicio. Ahora, vamos a tener otra definición aquí que vamos a determinar. Si yo tengo un plano tangente a una superficie Z y esta está dada como f de xy, entonces lo que yo voy a tener es en un punto x sub 0, y sub 0 y f de x, y sub 0, teniendo en cuenta que este es z, entonces lo que vamos a tener nosotros es que el plano tangente a la superficie z de f, y, de x, y, es derivable en ese punto. Entonces la ecuación del plano tangente también se puede reescribir como esta forma que tenemos aquí. ¿Por qué aquí no aparece en nuestro caso la derivada parcial con respecto a z? Pues porque en nuestro caso z es, o la derivada parcial sería 1. Entonces aquí en realidad lo que vamos a tener siempre va a ser un 1 cuando la ecuación está igualada a z. ¿Listo? O sea, z igual al resto de la ecuación, que depende de x y y. Bueno, entonces vamos a mirar este ejercicio. Encuentre el plano tangente a la superficie
en z igual a xy menos y a la x en el punto 0,0. Si yo dibujo la ecuación, este sería como tal la superficie de la que estamos hablando, pero entonces ahora lo que tenemos que hallar es un punto tangente o el plano tangente más o menos en un punto que queda aquí donde te estoy marcando. Bien. Teniendo en cuenta lo que ya hablamos en la anterior, es decir, que tendríamos que hallar la derivada parcial en x, la derivada parcial en y, entonces lo que hacemos nosotros es calcular las derivadas parciales para poder hallarlas. Es decir, lo que vamos a calcular sería este valor y a calcular este valor para después reemplazar x y y en esas ecuaciones y poder hallar como tal la ecuación correspondiente. Entonces, para nuestro caso, la derivada parcial de x coseno de y, entonces la derivada con respecto a x sería coseno de y, ¿listo? O sea, si yo miro f de x, entonces esto sería la derivada de un producto, entonces la derivada de x sería 1 por el coseno de y más la x por la derivada del coseno de y, o sea, por 0, menos, entonces ahora la derivada de este término con respecto a x nos quedaría y como constante y la derivada de a a la x y a la x. Por eso en nuestro caso entonces la derivada parcial nos quedaría este valor que tenemos aquí. ¿Dónde la vamos a ubicar? Pues básicamente en el punto donde ya nos habían dicho, es decir, en el punto x0 y y0. Como ya vimos en el anterior, entonces el punto del que nos estaban hablando es el punto 0,0. ¿Listo? Que serían x0, y0 y z0 para nuestro caso. Perdón. Bien. Entonces, como te decía, si yo reemplazo esos puntos 0, 0, el coseno de 0 nos daría 1, y, que sería 0, por e a la 0, que sería 1, y entonces esto nos daría 0, por ende esto nos daría 1. Ahora, lo que tendríamos que hacer es hallar la derivada parcial con respecto a y. Entonces, para nuestro caso sería la derivada de x sería 0 por el coseno de y, entonces sería 0, si miramos con respecto a y, entonces sería 0. La derivada de x, ahora x como una constante, entonces sería x, la derivada del coseno de y sería menos seno de y, ¿listo? Y ahora derivamos esta función con respecto a y, y la derivada de la función nos daría entonces y a la x. Por ende, entonces tendríamos nosotros que la derivada con respecto a y ahora lo ubicamos en el punto 0, 0. Si miro esto sería 0 por el seno de 0, que por eso nos da 0. Y a la 0 nos daría 1, por ende, entonces nos daría menos 1. Entonces la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0 nos daría 1 y la derivada parcial con respecto a y en el punto 0, 0 nos daría menos 1. Si seguimos con esta ecuación que tenemos aquí y reemplazando lo que nos dicen allí, o sea, ya hallamos este valor que para nosotros da 1, ya hallamos este valor de acá que para nosotros nos da menos 1 y pues sería reemplazar lo faltante. Entonces, para este caso,
Entonces el plano tangente nos quedaría la derivada parcial con respecto a x, que es 1, x menos 0, 0 recuerda que es el punto, menos 1 por y menos 0, menos z menos 0 igual a 0. Por lo que la ecuación del plano tangente a esa curva en ese punto estaría dado como x menos y menos z. ¿Ok? Elvis. Total, profe, total. Bueno, listo. Vamos con un último ejercicio. Vamos a mirar qué sucede. Ahora tenemos dos superficies. Una superficie que es un cilindro, que es el cilindro que se muestra aquí en el gráfico, y un plano que corta ese cilindro, lo que hace que se forme una elipse. ¿Listo? Y nos dicen que determinemos cuál es la ecuación paramétrica de la recta tangente, o sea, de una recta tangente en este punto E, en este punto donde se genera la elipse, en el punto 1,1,3, y que determinemos entonces en nuestro caso. Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Para poder hallar las ecuaciones paramétricas, lo que vamos a tener nosotros, o lo que vamos a tener que tener en cuenta, es que vamos a hallar las dos derivadas parciales, o perdón, las dos gradientes de cada uno de las funciones. Entonces hay que hallar la gradiente del cilindro, de este cilindro, que estaría dado con esta, y la gradiente del plano, que estaría dado con esta otra ecuación que tenemos aquí, que son las dos que nos indican en nuestro caso. Entonces, ¿cómo lo desarrollaríamos inicialmente? Buenas noches. Entonces, como te dije, vamos a tener que hallar la gradiente con respecto a f y la gradiente con respecto a g, y teniendo en cuenta que son paralelas, lo que vamos a tener nosotros es que el vector b sería una resta entre esos dos, entre las componentes de esos dos gradientes. Para nuestro caso, entonces, vamos a tener lo siguiente. Si recordemos, voy a volverme un poquito. Si miramos, y si quiero hallar entonces el gradiente con respecto, o sea, si vamos a hallar el gradiente con respecto a x, entonces sería la derivada con respecto a x de esta función, que sería 2x en la dirección y, más la derivada de esta función con respecto a y, que sería 2y en la dirección j, y la derivada con respecto a z, pero la derivada con respecto a z sería 0k. Bien, ahora si yo miro la derivada de la otra función, sería, o sea, el gradiente de la otra función sería, entonces para nuestro caso, la derivada con respecto a x, que sería 1 en la dirección y, más la derivada con respecto a y, que sería 0 en la dirección j, más la derivada con respecto a z, que sería 1 en la dirección k. ¿Listo? Ahora, lo que tendríamos que tener en cuenta es aplicar este punto. Señor. Profe, cuando usted dice la derivada, la primera expresión, la derivada de la función con respecto a x, aquí muere 2x con respecto a y, con respecto a y. Sería 0. Y no es 0. ¿Ah? Ponle cuidado, estoy mirando primero. Recuerda que lo siguiente, cuando nosotros hablamos de la d de f, estamos diciendo
de f de x con respecto a y. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Con respecto a x, esto nos daría 2x. Pero nos quedaría más 0 más 0. ¿Por qué más Correcto. 0? Porque la derivada con respecto a y sería 0 y la derivada con respecto a z sería 0. Por eso nos queda Importante. únicamente el 2x. ¿Sí? Sí. Luego yo tengo que hacerle el f con respecto a y en la dirección j. ¿Qué pasa? La derivada de esta sería 0 más la derivada de y, que sería 2y, más la derivada con respecto a z, que sería 0. Por eso nos queda el 2y en la dirección j. Y como k no tenemos aquí zetas, entonces la dirección nos daría 0 en k. ¿Ok? Aquí entonces sería más la derivada de z con respecto a k. Entonces eso es un Profe, recorrido. no la ¿Señor? vi, profe, pero no la vi, realmente no la vi. Entonces mira, tienes en cuenta que esto es esto que tenemos aquí. ¿Listo? Claro. Con respecto a y. Sí, Y por eso nos queda esta claro. parte de acá. ¿Sí? Así es. Lo tengo claro. Esto de acá sería esta de acá. ¿Sí? Y Ah, la de acá claro. sería 0. Por eso lo dejé en esa forma. Ahora, aquí sucede algo similar. Si yo derivo con No, profe, respecto a x, profe, profe, ah, dime. disculpe, disculpe, que usted aquí está hablando ya del propio vector gradiente, no está hablando de la. Ya le entendí. Ya. Sí, sí, claro, estamos hablando de una vez del vector gradiente. Sí, Entonces, sí, lo que pasa es que se hacen las derivadas parciales para que nos quede más sencillo. no, ¿Listo? ya lo entendí, profe, ya lo Ok. entendí. Es que este está directamente en el vector. Yo pensaba que estaba haciendo el paso a paso. No, 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 estaba de una vez directo. Bueno, ahora, No, 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 bien. teniendo en cuenta que este es el punto 1, 1, 3, entonces si yo reemplazo esto sería 2i, porque sería 2 por 1, aquí sería 2 por 1 otra vez, entonces 2j, y pues no tendríamos k, ¿cierto? De aquí no hay donde reemplazar, entonces nos quedaría igual, y más k, ¿ok? Que eso sería Claro. lo que nos va a quedar a nosotros en la siguiente diapositiva. Pues por eso nos quedaría el valor de 2i más 2j y el valor de i más k. ¿Listo? Bien. Así es. Ya teniendo en cuenta eso, pues lo que tendríamos que hacer para poder hallar, en nuestro caso, el vector b, o el vector velocidad en este caso, sería hacer el producto cruz entre los dos vectores, es decir, entre este vector y este vector. Teniendo en cuenta la i, la j y la k, nos quedaría en el primer vector 2 en i, 2 en j y 0 en k. Para el otro vector nos quedaría 1 en i, no hay j y 1 en k. ¿Listo? Claro. Y recordando lo que ya hemos hecho, entonces miremos, para hallar la i, tapamos estos dos y hacemos la multiplicación en cruz, es decir, la multiplicación de este por este menos la multiplicación de estos dos. 2 por 1 nos daría 2, menos 0 nos daría 2, por eso nos queda este 2. Ahora, para hallar el j, pues tapamos los j, ¿listo? Y nos quedaría nuevamente en cruz, perdón. No, profe, claro, ya es el determinante, ahí sí estamos Sí, claros. exactamente. Listo, 2 por 1, 2 menos 0. El signo menos viene de la ecuación del determinante. Y por último, pues haríamos este.
2 por 0, 0, menos 1 por 2, 2. Entonces nos quedaría, en este caso, esa ecuación. ¿Listo? ¿Ok? Listo, muy bien. Espérame un momentico. Bien. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esos vectores, la recta tangente, entonces teniendo también en claro lo que ya habíamos visto, sería la derivada parcial con respecto a la función x, perdón, el punto que es 1, 1, 3, el 1, este sería el 1 de aquí arriba, el 1, el siguiente 1, y el 3, ¿sí? Y los valores que acompañan a la t serían 2t, el menos, que sería el 2 de aquí, el menos 2, que sería este menos 2 de aquí, y este menos 2, que sería aquí. Y estas son las ecuaciones paramétricas que nos estaba solicitando el ejercicio. Es decir, hablamos que son paramétricas porque dependen de un parámetro t. ¿Ok, Melvis? Claro, profe, total. Bueno, ok. Listo. Hasta aquí, dudas, preguntas, algo que no hayas entendido. No, profe, ahí está bien. Ahí falta de práctica. Ok, listo. Entonces, como dijiste práctica, entonces hay que resolver estos ejercicios. Esos ejercicios, lo que te voy a pedir el favor es que los traigas resueltos para el día viernes y en el encuentro del viernes lo que vamos a hacer es que vamos a ir mirando qué dificultades tuviste para el desarrollo de estos mismos. ¿Qué tienes que encontrar en cada uno? En cada uno de los ejercicios vas a encontrar el plano tangente y la recta normal a ese punto. Así es. ¿Ok? Entonces, con eso Ok. te queda más fácil. Entonces, hay que... ¿Usted lo va a compartir Sí, sí, ya ahorita se los comparto de una vez en la plataforma. Pero o pues, subo la... la presentación te la comparto. Listo, el video sí me demoró un poquito más porque ese se demora casi una hora en descargar y tal. No, la actividad es Sí, inicial. sí, pero esta no es para entregar. ¿Listo? Esta es únicamente para que No, no, no. No, revises el concepto. Y te lo voy a compartir en las diapositivas. no, Te lo voy a compartir en las diapositivas. Entonces buscas las diapositivas. ¿Listo? así es. Bueno, listo. Entonces te encargo tener en cuenta eso. ¿Listo? Que sería como el desarrollo de lo que te No, pido que listo, profe. vayas haciendo ahorita. ¿Ok? Ya, Bueno, claro. entonces te lo comparto en un momento para que lo puedas revisar ahí en la plataforma y los puedas desarrollar. Y me dices el día viernes qué dudas tuviste en alguno de los ejercicios antes de continuar. ¿Listo? Bien. Esta semana va a haber una evaluación escrita en plataforma el día sábado. Entonces, por eso quiero, eso va a ser sobre este tema. Entonces, por eso quiero que el viernes me traigas las dudas que tengas para poder resolverlo. Ya, ya. ¿Listo? La evaluación es de estos temas. Sí va a ser de estos temas. Ah, bueno, bien. Pero quiero es que desarrolles para que me cuentes qué dudas tienes. No, tranquilo, profe, que viene lo socializamos. Listo, hombre. Bueno, Melvis, entonces te agradezco mucho. Profe, buenas noches.